Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Capítulo 22 de La Aunque Resistencia. digas muy buenas una vez, te vale, ¿eh? La segunda Sí, es bueno, sobrado. pero queda bien, ¿no? Además, lo llevo haciendo, salvo las veces que tú me interrumpes, lo llevo haciendo siempre así, seguro además, ¿eh? O sea, Que salvo cuando tú... que otro día te interrumpieron un invitado, ¿eh? No fui yo, ¿eh? O sea, no Bueno, sí, siempre sí, soy pero, yo. pero seguro que se lo pediste tú por debajo que lo hiciese, ¿eh? Vamos, que te estoy viendo. Bueno, ahí ya estamos buscando aquí conspiraciones. Venga, Bueno, continúe. capítulo 22. Hemos perdido a David en este capítulo. Espero que vuelva en el siguiente. Tiene un tema, bueno, pues familiar que estaba claro que hoy iba O sea, a faltar lo esta mío lo semana. contáis a voz en grito y lo suyo es particular. No podemos decir esos problemas, ¿no? ¿Sabes? Va a tener otro hijo. O sea, Ah, es por que dilo, ya coño, para mí otro día. Sergio va a lo, ser padre. Ahora, me han lo llegado tuyo, felicitaciones a como. ver, espera. Lo tuyo es un problema nuevo. Lo de él es ya asumir que tiene un segundo. No, no, o sea, no es mejor ni peor. Yo lo veo mano de obra barata, ¿sabes? Pero bueno, cada uno que lo vea Bueno, como pero eso hay quiera. que enseñarle JavaScript, que como compila siempre, no hay ningún problema y que escriba Este, JavaScript. ya, bebés Bueno, JavaScript ya. for babies. Estamos desvariando y todavía no hemos presentado a Cristian. Tenemos esta vez a Cristian Meléndez. Cristian, buenas tardes. Buenas tardes, buenas ¿Qué tardes. tal? Bien, bien, muy bien. Bien. A ver, presentemos un poco a Cristian. Cristian es Senior Cloud Architect at Equinix, en EMEA, y es Azure MVP desde 2018. Como Eh, yo, la buena como remesa. tú, o sea, del mismo año, sos de la misma camada, ¿no? La pregunta es, ¿tienes chaqueta? Claro. ¿Tú de dónde sacas la chaqueta? Bueno, no, un año antes. Cristian llegó un año antes que yo, no tengo chona. Venga, no, no. Sergio, tú llegaste en los años en los que ya no habían chaquetas, o sea que olvídate, ¿vale? No, no, no hay, las chaquetas ya se acabaron, ¿vale? Me preocupa una cosa que he leído en tu biografía, de eres un desarrollador en el mundo de la infraestructura, Ujú. o algo así. ¿Eso cómo lo explicamos? ¿Pero por qué te preocupa? Bueno, porque al final los desarrolladores de los de infraestructuras nunca han estado ahí tan conectados y tú parece que eres el primero que asume que tiene que estar conectado a la gente de infraestructura, ¿no? La gente de IT. No, no, no. Realmente esto viene del mundo del... En particular mío, es porque vengo del desarrollo, fui toda mi vida desarrollador y bueno, considero que todavía sigo siendo desarrollador. Y bueno, pues se ha hecho popular esto de infraestructura como código, ¿no? Es Ujú. desarrollas infraestructura, creas infraestructura con manifiestos, incluso con lenguajes de programación. Y pues ahora el mundo está lleno de YAMLs en Kubernetes y eso. Entonces, Sí. Benditos YAML. claro, claro. Salimos del XML y nos metemos en Sí, un YAML. sí. La verdad que Vamos mejorando un poco, vamos mejorando un poco. genial. Eres de Guatemala y has acabado en Madrid. ¿Y cuántos años llevas ya en Madrid? Llevo 2 años y medio. Genial. 2 años y medio en Alberga. Supongo que ya no te quedas a no ser que quieras ir a vivir a la playa o algo mejor, ¿no? Claro, quizás Valencia, Canarias o algo. Canarias te lo ¿Cómo que recomiendo, es un buen peloteo sitio. aquí? Yo noto un tufillo peloteo, importante. Mucho, mucho, mucho. Bueno, speaker de conferencias muy relevantes como AWS, como Global Azure Bootcamp, .NET.com, o sea, al final estás participando. Y luego algo que compartimos también contigo es la organización del DevOps Days Madrid que hicimos el año Claro. pasado, ya no me acuerdo. No, este año. Fue este año. La cuarentena me ha destrozado. O Sí, sí, sea, fue sí. justo antes de cuarentena. Fue el último evento en Madrid, que creo que fue el último evento que hicimos. Bueno, que Sí, se hizo en Presencial, Madrid. sí. uno Yo de sí, los últimos presencial, que se sí. hicieron presenciales de desarrollo y de IT, sí. Estuvimos así de no hacerlo. Y no De hecho, sabíamos. tuvimos alguna baja de speaker por el virus, que todo el mundo lo tomaba coña. Decía, va, estará constipado. Sí, Bueno, sí, vamos a mí me preocupó que él que el speaker intentó venir, ¿vale? Sí. Y a mí me lo contaba Cristian, no, es que está intentando ir al aeropuerto. Digo, pero dile que no, que se quede en casa, que no venga. Sí. O sea, a mí me pregunta ese día ahí en el Ágora ese que iba a pasar, no lo creo, ¿eh? Madre mía. Joder. Sí. Bueno, Cristian, ¿cómo llevas el mundo online ahora que no tenemos conferencias presenciales? Pues la verdad es de que un poco desconectado quizás. No he estado como muy activo, no porque no me llame la atención, sino que trato de alejarme del ordenador y no, porque es muy fácil quedarse aquí todo el día y sobre todo en verano cuando oscurecía muy tarde, no sabías ni qué hora era. Y pues trato de desconectarme un poco más de lo que hacía antes, sobre todo porque estar en el mismo lugar, estar encerrado, no salir, bueno, ahora sí ya, pero antes no salíamos nada, entonces un poco desconectado,
pero ahí vamos subiendo poco a poco. Ah, genial. Sí, yo creo que todos estamos sufriendo el estrés, ¿no? De estar trabajando en casa. Claro, El que eres más productivo, pero también a cambio de que estás dedicándole muchas más horas a estar sentado delante de la pantalla, ¿no? Y como tú dices, ¿no? El salir también es importante. claro, sí. Pues te admiro, ¿eh? Porque ha habido dos perfiles de speaker, el que se ha podido salir y el que nos ha secuestrado la vida, porque como hay tanto evento tan seguido, yo llega un momento que me paso el día con el cantas en la mano, todo el día, grabando, y digo, tío, esto es no es como antes, que tenías entre evento y evento 2, 3 semanas para poder ver la luz. Es que hoy es uno tras otro. Para una charla. Bueno, espectacular. Y ahora puedo hacer dobletes. Ya veo a gente que están dos sitios a la vez hablando, ¿sabes? Claro. Cuando el chat está abierto, contestando. Esto es una cosa... Hay conferencias incluso que han parado, ¿eh? Que han cogido otro ritmo y, por ejemplo, hablando de la nuestra, del DevOps Day, todavía no sabemos qué vamos a hacer el próximo febrero. No. Si va a haber conferencias, si no va a haber conferencias, si la hacemos online, todavía no lo tenemos claro. Entonces, bueno, pues hay algunas que sí paran y hay otras que se han acelerado, ¿no? O sea, Claro, yo sí, creo hay que conferencias que hacen muchísimo más que antes. claro, las que siguieron eran las que ya tenían planeado y hacerlo y ya tenían los speakers, no sé, quizás algo así sea. Genial. Bueno, esperemos volver pronto. Eso espero. Aunque yo estoy bien en casa, pero sí, espero poder viajar pronto a algún sitio. Sergio, ¿qué nos tienes preparados para hoy? Pues ya sabes que nada bueno ni nada malo, ¿sabes? No, yo sé que vas a seguir intentando que haga el ridículo, lo sé. No, vamos a seguir un poco con... Es que este año la verdad es que este programa se está reduciendo al pasapalabras que hacemos aquí con Alberto, que todo el mundo me dice que es lo mejor que hemos inventado. Cristian, pues si no lo conoces, es una sección que hemos inventado para putear a Alberto, porque antes no lo dejaba hablar, entonces nos hemos inventado esto para que se calle un poco. Entonces, básicamente es un quiz de 10 preguntas que compites contra Alberto. Vale. No eres el primero que pasas, ¿vale? Ya vas a ser el quinto. Y bueno, la idea es que esté entre los 3 primeros porque vamos a hacer un final round ahí en plan Street Fighter, a ver cómo lo planteamos, para hacer la última mesa redonda con 3 más Alberto, ¿vale? Aunque igual Alberto le echamos, porque no gana ni uno, ha visto que va por el cuarto y no... Vamos a ver, ya te lo he dicho, no le puedo ganar a los invitados, eso queda mal. Rubén, que tú gánales, que luego yo ya les algo pago. Personal. Tú gánales, que luego ya les pago yo un psicólogo. Eso no te preocupes por sus... Queda feo, por si sus empiezo a caras ganar, morales. no viene ninguno después. Claro, Bueno, esa es la excusa. Claro. Pues usamos Kahoot, chicos. Vamos a ponernos en kahoot.it, ¿vale? En esta os metéis vosotros. Yo voy arrancando la aplicación y os doy ahora mismo el login, ¿vale? Por favor. A ver por cuánto pierdo. Exactamente es este de aquí, ¿vale? Te quejas tú de Mili, como dicen los abuelos. ¿Tú sabes lo que es el sonidito este cuando estás aquí en internet? Un día lo comparto. Te quedas medio sordo. Bueno, 8663... Tú eres el que has elegido la herramienta. Bueno, la cual admiro, la deja muy bien. Vamos a ver cómo son. Bueno, chicos, en cuanto deba estar, saldrán las preguntas aquí en pantalla, os las voy leyendo. El truco, que Alberto nunca lo dice, es contestar rápido, ¿vale? Cuanto antes contestes y si es bien, más puntos te da. Pero ¿por qué tengo que explicarlo yo si el concurso es tuyo? Ya, bueno, pero... Es lógico que yo me lo calle, ¿no? Esto, ahora verás que está tranquilo, que se pone muy competitivo. Aviso antes de empezar, las fuentes son de las que encuentro, Wikipedia, Google. Luego no vengáis con, en esta fuente no está bien puesta. Siempre están mal, siempre hay 3 o 4 preguntas que están mal. O sea, que puede haber alguna respuesta que esté bien, pero realmente está mal, ¿no? Sí, o la pregunta está mal, está incompleta. En caso de empate, decide la banca que soy yo, ¿vale? Lo cual, lo que pongo aquí es lo bueno. Así que os van a dar por culo. Venga, al lío. Vale. Arrancamos. Vamos para allá. Episodio 22, ¿no? No se me viene la olla. Venga. Pregunta número 1. ¿En qué lenguaje está escrito Kubernetes? Ya estamos, ya Java, Go, C++ o C#. Pero no salen las opciones. Sí, tienes que picar tú el tuyo, en tu kahoot.it. Sí, pero no sale, me sale... Tienes los colores. Mirar la Rojo, pantalla Java, de Sergio. Go azul, C++ amarillo y C# verde, ¿vale? Tienes que darle el color. ¿Vale? No, Adrián. La primera, Alberto, hijo puta, no, perdón por la palabra, ni ha esperado, ¿eh? O sea, es que no encuentro, ¿no? Yo le doy, ¿sabes? Ahora habéis acertado los dos, es Go, estáis correcto. Ya la había dado desde el principio. Entonces, Alberto Díaz tiene aquí un bonito 900 contra 568, ¿vale? Fíjate que voy a abrir mis fuentes, porque me va a preguntar Alberto con la siguiente pregunta.
Cristian, ¿tienes ya lo de las 2 pantallas? Sí, ya lo he Sí. hecho, sí. Ya lo he hecho, sí. Vale. Voy a abrirme, que tengo aquí unas notas que no voy a compartir, ¿sabes? Por si me pregunta Alberto, de eso está mal, que me he hecho aquí mis propias notas, pero luego no me... ¿sabes? Que luego no me acuerdo, no me olvido las cosas y luego dice, eso es mentira. Pregunta número 2. ¿Qué patrón de los siguientes se relaciona con una arquitectura de microservicios? ¿Qué patrón? Saga, ¿Qué patrón? MVC, capas o agente. Esta no tengo yo claro que vaya bien, ¿eh? Capas no está metido dentro de microservicios, ¿eh? ¿Y Lo he mirado agente? en la fuente que se llama microsoft.com, ¿Y básicamente. agente? No, agente tampoco está metido como microservicio. La única que está relacionada con microservicio es Saga, que no sé si sabéis explicar lo que es o no. Sí, Y sí. eres tú el de las preguntas. No, sí, venga, pues lo explico yo, no pasa nada. Es por si queréis aquí brillar un poco con vuestro criterio. El patrón Saga es la solución para implementar transacciones comerciales que abarcan múltiples microservicios. Es esto. Y está más bien es para optimizar el tema de la base de datos, los bloqueos y demás. Uno de los problemas típicos de esta arquitectura. ¿Vale? Y no se vuelve loca. Bueno, No eso se quiere ahora hacer. ya no ¿Eh? se... Yo creo que ya no se utiliza. Es algo muy complicado y se utilizaría otros patrones. Yo utilizaría otros patrones. Bueno, yo no he dicho que lo utilice ahora, he dicho que cuál O relacionarías, sea, ¿vale? que no solo yo te corrijo las Bueno, preguntas. que Vale. ya. Ahora tengo 2 picados. Cristian, tranquilo que puedo remontar, que Alberto luego se viene abajo. Venga. Pregunta número 3. ¿Cuál es el primer artículo que aparece en la lista de blog de cmelendestech.com? ¿Qué cambian con Dockers? Hola Mundo Nozcore, MSQL Linux o mi primer bot con Me la juego. Bueno, voy a fallarla. Porque creo que es la del primer bot y puse la de Linux. Ni yo me recuerdo. Joder. Te lo ha dicho Alberto, ¿eh? Es Era la mi del primer bot, ¿no? como framework, sí. Es cierto que bueno, esto suele pasar, ¿eh? No te preocupes que No No ha ido tan mal. han venido escritores que no saben cuál es su libro, responsables de portales que no saben cómo se llama, estas cosas son así. Estas cosas son muy típicas de este quiz, ¿eh? No. ¿Cuánto nos podemos llegar a ahorrar reservando instancias de máquinas virtuales en AKS? ¿40%, 72%, 15% o 50%? Este quiz me ha quedado bastante chungo, ¿eh? No os preocupéis. Hostias, muy bien, muy bien. Todo de chiripa, ¿eh? Pues sí. No es de chiripa, o sea, la sabemos. Claro. Si reservas 3 años, puedes ahorrar tu 72%. Claro. Vale. Correcto, Muy bien, con las muy bien, reservas, muy bien. las instancias de reserva de máquinas virtuales. No de AKS. Las reservas son de máquinas virtuales, no de AKS. Sí, pero dentro del. Cuando da de alta No, AKS el servicio. Ya estamos. Que ya estamos. no. Sigue. ¿Quién se considera el fundador de Docker? ¿Steve Jobs, Bill Gates, Salomon Hayes o Andrea Lusardi? Tiene trampa, ¿eh? Está fallo seguro. No, puede ser otro de los dos. El Solomon Hayes, como se pronuncia, es el creador. Aunque se ayudó de gente, otros ingenieros como Andrea Lusardi, ¿vale? Que eran una empresa francesa. Ahí había trampa, ¿eh? Y ese nombre te lo sabes porque leíste Wikipedia. Esto de una fuente de Wikipedia o de Docker. Sí, la historia de Docker está por ahí. Sí, hombre, yo me informo, no soy aquí. Claro, sí. Bueno, no vamos mal. Cristian, venga, que se nos va. ¿Cuántos repositorios encontramos en GitHub Docker? Muchos. 101, 99, 80, 140. ¿Viste tus preguntas? Pues no he acertado, no sé quién ha ido. Pero sí fue como al azar. Sí, igual que yo, por eso fallé. Si es para picar a Alberto. Uy, se pone una cosa. Muy bien, Cristian, vas en fire, 3 seguidas. No. Siguiente, 7 de 10. ¿Con qué países hace frontera Guatemala? México, El Salvador, Belice y Honduras. México y El Salvador. México, Nicaragua, Belice y Honduras. Y México o Honduras. No lo sabe ni Cristian. Cristian, sí, solo por ver el tiempo los fines de semana tiene que acordar. Muy bien. México, El Salvador, Belice y Honduras. Alberto, te estás cayendo, ¿eh? Pregunta, a partir de aquí son todas iguales porque ya lo dejo, ¿eh? No, hombre, está la cosa ahí igualada, tío. No, sí. Esto es que los quiz tengo que hacer un guiño siempre al origen de pues el invitado o estas cosas, joder. Vale, me lo tendré Es que te lo sabes, tío. Busca. ¿Cuántos gigabytes son un GB-byte? No sé ni decirlo, ¿eh? ¿Un GB-byte es 1,7 gigabytes? ¿O 0,8? ¿O 1,20? ¿O 2?
Muy bien, esto lo sabéis, yo esto no tenía ni puta idea, ¿eh? Ya. Bueno, para la gente que no sepa, en el portal de Azure ya he empezado a poner en todos lados lo de GB Bytes, o esto como se pronuncie, que es imposible pronunciarlo. Y yo, por lo que he leído, si no me corregís, es porque es un espacio más coherente que el que pone en gigas, ¿no? Porque siempre luego los discos duros pierden algo de capacidad y estas cosas, ¿vale? El redondeo típico este de compro 500 y me quedan 380, ¿vale? Claro. Bueno, muy bien, muy bien. Sigue Cristian ahí. Uy, Muy lo ha dado a hostia, ¿eh? Pues pregúntale una sobre las Islas Canarias, a ver si la fallan, ¿sabes? Que esa la acertaré yo. 9 de 10. Entonces, ¿cuál es el límite de almacenamiento de una CR en plan estándar? ¿20 TB? ¿20 GB? ¿20 TB? ¿O 20 GB? Muy bien, muy mal. Habéis fallado los dos que habéis puesto. 20 gigas. 20 teras me parece enorme. Sí. No. Pues es 20 terabytes, sí. ¿Tú estás seguro? Bueno, ¿me va a hacer abrirlo ahora? No. Vale. Lo leo en la documentación, me lo acabo de leer, entonces eso. Pues es correcto, son 20 terabytes. No sé yo. Bueno. ¿Qué no soporta Kubernetes la versión 1.19? ¿Más de 1000 nodos? ¿Más de 100 total pods? ¿Más de 100 pods por node? ¿O más de 100 total containers? Y esto es acá de la web de Kubernetes, ¿eh? Entonces ahí quedado. Luego ahora empezáis a hablar de Kubernetes. Esto es un pod y no sé qué. Y ahora no os acordáis de estas cosas. Pues mira, uno acertado y uno ha fallado. No te permite más de 100 nodos, más de 100 pods por nodo. ¿Quién ha sido? Yo. Joder, macho. Pero, ¿tú estás seguro que eso está bien? Joder, venga. Y mira, por una vez voy a hacer caso a mi 100 amigo pods Alberto. por nodo. Eso es la configuración que viene por defecto. Eso se puede cambiar. Ese límite no existe. Ese límite viene escrito, pero se puede cambiar. No más de 100 pods por node. ¿Qué lo tiene en la documentación? Me has obligado a hacer, Alberto, esto y me la voy a buscar porque ese es mi límite, se puede cambiar. Kubernetes.io. Ese límite se puede cambiar, eso está mal. Bueno, yo he dicho que el límite no da soporte Kubernetes. Yo no he dicho que no se pueda cambiar, he dicho que da soporte. Como te picas, pues entonces lo he buscado y no da soporte. ¿Vale? 100 pods por nodo, eso, a ver, 100 pods por nodo eso no es nada. Para aplicaciones. Pues más nodos. ¿No? No, ese límite se puede cambiar, seguro. Pero bueno, digo de 100 no sé. ¿Cristian? Ya más de 100 no sé. No, son se puede 100, cambiar o no es otro tema, pero ¿por qué vas a tener más de 100? No sé. Bueno, a ver, yo no digo que no sea más de 100 o no, pero es que al final seguro que ese límite se puede cambiar, no es una... seguro que vendrá configurado así. Sí, que eso, tienes razón, Alberto, que eso es desconfigurable, pero he dicho que da soporte Kubernetes, ¿vale? No. La pregunta está mal redactada, como siempre. La pregunta está mal redactada, como en cualquier siempre. caso, Cristian gana 5.664. ¡Wow! Bueno, Cristian ha pegado un remontadoncio. Ahora dice Alberto, me he dejado ganar. No, solo dije al principio, pero la pregunta esa estaba mal. La pregunta de Kubernetes estaba mal. Bueno, esto es el último capítulo que hacemos quiz, porque Alberto y yo vamos a dejarnos de hablar y nos queremos mucho como personas. Pues ha sacado 1.116 puntos positivos, lo cual esto quiere decir que Cristian no se ha entrado por los pelos, tío. No, casi, está cuarto. Te has quedado cuarto, cosa que no está nada desdeñable, ¿vale? Luego te coloco. Rubén, el pobre, lo lleva crudo, ¿eh? Hombre, se ha perdido directamente. Es lógico. Bueno, pues una semana más seguimos con Rodrigo, León y Gustavo. Cristian, estamos cerquita, ¿eh? Muy admirable. Sí, me agarró por sorpresa. No, tenía ratos de no ser Kahoot, así que bueno. Los primeros fue... Pues puede ser, ¿eh? La primera que estaba un poco en contestar, yo creo que... La primera que ha tardado y las que están mal escritas. Pero bueno, venga, dejémoslo. No, es así. Voy a tener que contratar a un jurado. Kubernetes puede tener más de 100 nodos por pod. Se puede tener más de 100 pod por nodo. O sea, la pregunta está mal redactada. Yo no sé si he puesto soporte o... Bueno, luego si quieres luego debatimos en privado, que la gente va a pensar que es un matrimonio mal avenido. Siempre me haces lo mismo. Yo de todas maneras le pondría más de 100, así que... Mira. Eso es otra cosa, una recomendación. Mira, yo no he hecho... Es que no lees, pero, están recomendados? Vale. ¿Quién no soporta Kubernetes 1.19? Más de 100 si lo soporta.
Sí lo No. soporta. Está mal, sí lo soporta. ¿Kubernetes soporta más de 100 pod por nodo? Sí. A ver, Soportaré dar soporte. Joder, tengo que dar soporte. Venga, yo pido mucho disculpas la traducción. públicamente por el juego de palabras. Esto es muy complicado, Cristian. Es que siempre me hace lo mismo. Siempre me hace lo mismo. El juego de palabras. Cuando no es porque se olvida de una. ¿Qué versión fue la primera de SharePoint Server? Pues la de 2007. No, la de 2003. No, eso es Portal Server, no es lo mismo. Pero es el juego de palabras. Ya, bueno. Alberto, tú te has puesto voluntario para este juego y tienes que admitir que es así. Y está. Bueno, ¿qué? Cristian, cuéntanos con tus palabras qué es microservicio. O sea, yo creo que la audiencia sabe lo que es microservicio, pero cuéntanos con tus palabras. ¿Qué entiendes tú por microservicio? Bueno, para mí es un patrón de arquitectura en el que tienes diferentes características, diferentes ventajas, por así decirlo, frente a un monolito. Tienes como que, a mí me gusta compararlo como, o cuando hago la pregunta, ¿cómo te comes un elefante? ¿Cómo te comes un Ujú. elefante? Sí, ¿cómo te comes un elefante? Con cuchillo y tenedor, ¿no? Por parte. Por pedacitos. Entonces, es mucho más fácil llegar a manejar una aplicación que es pequeña que llegar a manejar una aplicación que es muy grande porque vas a mover el camión, el carro o el coche grandote y va a costar mucho, lleva muchas cosas muy pesadas frente a tener algo más pequeño que es un poco más manejable, tienes conocimiento de qué es lo que está ahí. Lleva muchísimas ventajas, pero en sí, para mí, en simples palabras, es un patrón de arquitectura, una arquitectura en cómo diseñas tus aplicaciones Ujú. para X o Y razón, para si lo hacemos o no desde el inicio o no, son otros, eso es otro tema, es otra pregunta. Vale. ¿Quién inventó esto? Porque se habla de Netflix, se habla de Amazon. ¿Quién fue el primero que metió esto en su aplicación o que habló Netflix de no, Pues yo he visto microservicios? documentación hiperantiquísima, de esto. Yo creo que no hay como que, bueno, que yo sepa, no hay como que alguien que lo haya inventado, sino esto viene de, o sea, microservicios no es algo nuevo, es quizás una palabra para quitarse el manejo o el envío de mensajes dentro de XML con SOAP, por ejemplo, porque tenías un patrón que se llama orientado a servicios, que era SOAP, que tuvo empresas que estaban atrás tratando de empujar esa iniciativa y microservicios se empezó a simplificar un poco todo, pero realmente yo no creo que haya como alguien que haya inventado este patrón o una persona nada más, sino que es como que en el consenso, o sea, como que entre la comunidad, la industria, empezaron a salir como compañías que empezaron a usar estos patrones, quizás derivado de libros como Domain Driven Design, eh, y los conocemos porque a gente famosa como Martin Fowler, como tenías ahí en la pantalla, Netflix, son los que empiezan a hablar de esto, pero yo no creo que ellos en sí hayan sido quienes lo inventaron, sino que más bien los que empezaron a hablar de eso mucho antes que se hiciera famoso. Sobre todo las aplicaciones distribuidas, estas típicas, ¿no? Que ahora, pues al final Netflix necesita evolucionar a un ritmo que no le da un equipo de desarrollo. Porque al final tienes un monolítico antiguo que tienes un equipo de 500 tíos, pues, hostia, el látigo debe molar, ¿eh? Porque latigar a 500 ahí, programar mola, pero que algo, que una release salga bien, complicado. Entonces yo creo que viene por ahí, ¿no? Amazon, ya se ha puesto en los 90, ahora el 2000 para adelante, que pues, aplicaciones que usan millones de personas, porque igual fue Facebook, ¿no? Puede ser incluso la primera pero eso no sé si es microservicios, pero que ha tenido un bullicio, ¿no? De millones de peña ahí usándolo ahí a la vez. Imagino que Bueno, era por ahí los tiros. el problema de Facebook fue que utilizó PHP para empezar. Eso para en la peli, Aparte de la viene muy bien, arquitectura. En la peli lo venden muy bonito, sí. Claro, sí, súper bonito. Tuvieron que inventarse una máquina virtual para compilar, pero bueno. Entonces no Exacto, estamos en un término de moda, ¿no? Ya eso ha pasado, porque, a ver, hace 2, 3 años no hacíamos sino escuchar microservicios sin microservicios, contenedores, Claro. o sea, y entiendo que a día de hoy ya no es moda,
y que entiendo que no todo es un microservicio, que al final tienes que un poco que elegir al final la aplicación, ¿no? Y sí que hay mucha documentación alrededor de microservicios, pero que al final es un poco elegir cuál es lo más que se adapta, ¿no? Eh, ¿cómo ves que al final todo sea un microservicio? ¿Es la solución de todos nuestros problemas como desarrolladores de software? Yo diría que no. Y de hecho, volviendo al tema de popularidad, lo que decías, yo más bien veo que se está empezando a ser popular el no utilizar microservicios. Hay charlas, bueno, lo puedes ver en la KubeCon, hay como 2 o 3 charlas, creo yo, en marzo que hubo en Londres, en donde decían, bueno, fuimos a microservicios, regresamos a monolito y fuimos de vuelta y regresamos, o sea, como que un back and forth, y que sí, que no. Y entonces, algunas empresas hasta han tenido muchos más problemas al implementar microservicios. Entonces, quizás ahí el problema no es como tal la tecnología o el patrón de arquitectura, sino yo creo que habían problemas mucho más grandes de organización, de estructura, de procesos, que el utilizar incluso Kubernetes o otra tecnología iba a traer muchos más problemas que si hubieran seguido enfocándose en donde realmente tenían el problema. Entonces, he visto como que estamos empezando a darnos cuenta de que por esta misma popularidad de que todos estábamos utilizando microservicios, y si todos, si Netflix, si Amazon, y todos están utilizando microservicios, entonces quiere decir que es algo bueno. Y quizás es algo bueno para ellos, pero no para nosotros. Muchos de las cosas que hablan estas empresas en esas charlas, que lo cubren en una charla, en 1 hora, 40 minutos, es muy poco tiempo para entrar en detalle y saber qué fue lo que pasó, cómo llegó a todo eso. Entonces hay muchas cosas que no sabemos, que solamente inferimos o solamente tratamos de decir, bueno, es porque Netflix tiene a los ingenieros de Silicon Valley y gente muy crack y todo, y realmente lleva mucho trabajo hacerlo. Entonces, creo yo más bien que se está empezando como que a popularizar bueno, por lo menos detengámonos a pensar si implementamos una arquitectura de microservicios o no. En lo personal, yo al inicio, o para empezar, si es una aplicación que no conozco, no empezaría con una arquitectura de microservicios, sino que más bien iría adoptando el mindset o el pensamiento de ir mejorando poco a poco la aplicación, ir evolucionándola, ir conociendo e ir sabiendo cuáles son los componentes que están cambiando constantemente y que bueno, digo, bueno, voy a descomponer esa parte porque estoy desplegando toda mi aplicación cuando lo único que está cambiando es un proceso, es una parte, y no quiero que afecte. Entonces, poco a poco es como ir descomponiendo el monolito conforme vas evolucionando y conociendo el producto, los cambios que vas haciendo, etc. Pero yo, de cajón, no empezaría con una arquitectura de microservicios. Tengo que preguntarlo. ¿Has sufrido alguna marcha atrás de microservicio a monolito? No. Si termina la frase que queda un poco raro, ¿sabes? No. No. Vale. No. Es un frío el haber llamado una arquitectura microservicios cuando realmente era un monolito distribuido por componentes o módulos. Era una solución de Visual Studio que tenía 50 proyectos. De esos 50 proyectos, 10 eran microservicios, eran web apps, pero todo lo desplegábamos al mismo tiempo. Entonces realmente no era una arquitectura de microservicios como tal, sino que era un monolito. Así que... Me preocupa una cosa que estabas comentando, y es que no es solo un problema de arquitectura, sino entiendo por tus palabras que también hay un problema de cultura y de conocimiento en la organización, ¿no? Claro. O sea, no solo es vamos a poner un microservicio, sino que entiendo luego hay que ponerlo en producción y hay que administrarlo. Y ahí es donde está a lo mejor el principal gap que se está encontrando las empresas, ¿no? Claro, y es que muchas de las veces, bueno, no sé si han escuchado ustedes o están familiarizados con el modelo de Spotify, de cómo se trabajan como por tipos y cómo tienen modularizado. Entonces, lo que dicen es de que de la manera en que está reflejada la organización, si tienes un equipo de DBAs, si tienes un equipo de sysadmins, de developers, de QAs, en esa misma manera va a estar reflejada tu arquitectura. Entonces tratamos de atacar el problema tecnológicamente, cuando realmente el problema muchas veces es de estructura y es como de organización en la compañía, en la comunicación. Porque ¿qué es lo que pasa? Y que es con lo que yo me he topado muchas veces, es de que, bueno, tenemos una arquitectura de microservicios, pero estamos utilizando una base de datos.
¿qué hacemos con eso? Utilizamos una base de datos como dice que la arquitectura tiene que ser, que sea única del servicio, pero ¿qué pasa entonces con el equipo de DBA? ¿Ellos tienen injerencia o no? ¿Ellos van a poder optimizar las tablas? ¿Cómo van a extraer esos datos para hacer VI y ese tipo de cosas? Entonces, se está tratando muchas veces de atacar tecnológicamente cuando el problema es de estructura y hay que pedir permisos, autorizaciones para hacer cambios en las bases de datos, porque si no se rompe otro modelo de VI. Entonces, va más por ahí, más que tecnológicamente, es más como el reflejo de cómo está tu organización y cómo los procesos se llevan a cabo. ¿Pero realmente compiten el monolítico? Es que a veces claro, es que aquí habéis dicho dos cosas súper importantes. Cultura. Igual el propio equipo no tiene cultura de microservicios y por eso le cuesta mucho más hacerlo. O realmente microservicios... Disculpa, Sergio, no solo el equipo de desarrollo. Bueno, el negocio, sino cliente... es la organización completa. O sea, sí, pero centrándome en el desarrollo... Tiene que adquirir esa cultura, ¿eh? Si yo pongo un monolítico y microservicios, obviando que monolítico llevamos años ya programando, ¿no? Que menos llevará 10, 15 años haciendo este tipo de servicios. ¿Microservicios realmente es mucho más complejo que monolítico o es porque nos falta experiencia? Porque yo el principal problema que veo es que cuando la gente se pone a hacer un microservicio, lo acaba de decir Cristian, por miedo, ¿no? Es decir, antes de meterme a microservicio voy con monolítico, doy 2 pasos ahí en firme y si veo qué tal, los migro. Pero es porque es más difícil, te aporta mucho más posiblemente, pero ¿es más difícil o es que no sabemos montarlo bien? O sea, ¿llegará un día que montemos los microservicios igual de rápido con monolítico? Es lo que quiero preguntar. ¿O realmente eso nunca va a pasar? Son modelos antiapuestos que uno es muy complejo que te da muchas cosas y otro es más sencillo te da menos. Yo creo que lo que muchas veces no se toma en cuenta es que aparte de que vas a romper tu sistema en varias partes, para que todo esto funcione tenés que tener observabilidad, que puedas ver los logs, que puedas ver cómo se está comportando el sistema, si algo no funciona, que puedas saber en dónde está el problema realmente, porque ahora tenés muchas partes, ya no solamente una aplicación en la que vas y ves los logs, o cómo está la memoria, CPU, o no sé, o lo que sea, sino que ahora el problema puede estar en otro lado y puede estar en varios componentes. Entonces, son muchas cosas que no habíamos tomado en cuenta, no porque fuéramos ignorantes o porque no lo supiéramos, sino que no lo habíamos necesitado. Entonces, ese tipo de cosas que a pesar de que se ha vuelto más complicado, son como estándares que estas empresas como Netflix, Amazon, han ido implantando como buenas prácticas para este tipo de arquitecturas. Entonces, deberías de tener, por ejemplo, un pipeline de automatización en el que puedas hacer despliegues automatizados, porque, insisto, tenés muchas piezas que hacer las cosas manuales si tenés 10, 20 microservicios, es muy diferente a que si tenías un monolito nada más. Entonces, muchas de esas cosas no las tomamos en cuenta o no se toman en cuenta al momento de llevar este patrón de arquitectura, porque no estábamos acostumbrados a hacerlo. Entonces, se vuelve más complejo, ¿sí? Y entonces ahí es donde viene la pregunta, si realmente lo necesitamos o no, y si estamos dispuestos a pagar el precio que esto conlleva, complejidad, porque no quiere decir que nada de eso no se pueda hacer con un monolito. Simplemente se resuelven otro tipo de problemas. Que yo creo que es un patrón tan complejo que da tanto, porque evidentemente un monolito llega un momento que colapsa, ¿no? El problema es que al final empieza a hacer ahí lo que llamo a cebolla, perdón por los que me seguís, que digo mucho de la cebolla, pero al final llevas 22 capas y ya dices, hostia, para cambiar, claro. Las capas. Otra pregunta que también está dudosa. Sí, claro. Las capas de la cebolla. No mencionar Saga ni nada, ¿no? Pero no microservicio. Al final, para cambiar un modelo tienes que tocar 32 capas con inyección de dependencia, porque hay que ponerlo así o sin inyección de dependencia. Pues un día cambia el Oracle, que no ha cambiado nadie nunca, pero hay que ponerlo. Claro. Y al final colapsa. Tú decías por piezas. Yo, por ejemplo, sí que noto que igual que en microservicios nos llega un proyecto cada 10, más o menos, lo que me llega a mí, que nadie se atreve a montar todo microservicio. Sí que tenemos muchas piezas hoy en día con serverless, por ejemplo, ¿no? Que estamos quitando muchas capas de la cebolla y lo metemos en Azure Function. No nos cuesta nada meterlo en un Data Factory. Sí que tenemos muchas piezas localizadas, pero lo que yo veo que no llegamos nunca a consolidar es la arquitectura de microservicios, porque yo creo que nos cuesta arrancar. No sé si es que no sabemos arrancar un equipo de desarrollo o nos da miedo, o hay que tener de base muchas piezas para poder arrancar. Yo creo que va por ahí un poco la pregunta de antes, que yo creo que es tan complejo el paradigma o el patrón
que nos bloqueamos. Venga, pues esta vez no lo pongo, ya al siguiente. Hay una cuestión de diseño y yo no lo veo tan cambio de complejidad, sino es una cuestión de diseño. Cuando tú diseñas una aplicación monolítica, partes de la base de que el IDE o el compilador te va a validar que cuando llamas, no sé, de una capa de dominio a un repositorio, todo funciona. ¿Vale? Y estamos metiendo test unitarios y estamos metiendo cosas. Cuando nos vamos a un microservicio, es que el microservicio de dominio igual es diferente al microservicio del repositorio. Y si alguien cambia algo y no está bien diseñado, se va a romper. ¿Vale? Porque a lo mejor incluso son dos equipos totalmente diferentes. Entonces, yo no veo tanto más complejidad, sino que hay un trabajo de diseño que en el monolito posiblemente lo tengamos por defecto. Y en el otro tendremos que poner mecanismos para poder validar, como puede ser versionar una API. ¿Vale? Por poner un ejemplo, ¿no? Versiono una API, garantizo que el microservicio que está llamándolo no se va a romper y entonces te da tiempo a comunicar al otro equipo de que, oye, hay una versión nueva, actualízate. Eso se debería hacer también monolítico, ¿eh? Pero... Yo creo que esos problemas que decías, o sea, igual los tenías en un monolito. No sé si a ustedes les pasó alguna vez. A mí me pasó muchas veces que desplegábamos algo y arreglábamos algo y otra cosa se rompía. Y era un monolito. Y realmente es el mismo problema. O sea, estábamos arreglando, tapando un hueco o algo, arreglando un problema y descuidábamos otro problema. Entonces, ese mismo patrón lo tenemos y ese mismo problema lo teníamos. El problema, o no el problema, sino que lo que cambia ahora es de que ahora esto se vuelve un poco más evidente. Y ya estamos como forzados ahora a que cuando estamos pensando en una arquitectura de microservicios, cada cambio que hagamos debe ser compatible con la versión anterior. Y esos son patrones que yo los veo buenos, que nos están ayudando obligando a que ese patrón, ese pensamiento, esa línea de pensamiento, la tengamos ya en cuenta, no solamente a nivel de arquitectura, sino que cuando se está programando, cuando se está creando un servicio, cuando se está agregando una nueva funcionalidad. Y yo creo que esos antes problemas los teníamos, pero no eran tan evidentes como son ahora por la naturaleza de que ahora está distribuido a una escala mucho más grande. Sí, al final, como dice Cristian, son buenas prácticas que deberíamos de tener en cualquiera de las dos arquitecturas o patrones, pero al final microservicios te obliga más a hacer ese esfuerzo, ¿no? Que no lo tienes. Sí, por el protocolo, ¿no? Y luego supongo que también poner reglas, ¿no? Porque hay diferentes modelos de microservicios, por decirlo de alguna forma. Hay gente más purista, menos purista, ¿no? Y quería saber tu opinión sobre qué hacemos con la base de datos, Cristian. O sea, la base de datos tiene que ser un microservicio, tiene que ser parte del microservicio, tenemos que ser capaces de aislarla o tenemos que tener una flexibilidad de poder adaptarnos a lo que realmente tenemos entre manos. Yo creo que depende del contexto, depende del problema. En la teoría, los libros dicen que la base de datos debería ser parte del microservicio, o sea, que debería ser como lo que está tratando la arquitectura de microservicios no es tanto desacoplar a nivel tecnológicamente cuál es el problema, sino que a nivel de negocio, lo que se le conoce como los boundaries de la aplicación, como las interacciones que tienen las diferentes aplicaciones. Esto viene muy del libro de Domain Driven Design y se trata más de eso, de saber cuáles son los límites, cuáles son las funcionalidades y qué es lo que realmente tiene que hacer la aplicación. La base de datos, al final de cuentas, es una capa de almacenamiento, es donde persisten los datos, es donde donde podemos almacenar estado, en donde podemos tener realmente un histórico, a pesar de que se podría hacer con otro patrón también, histórico de qué es lo que está pasando. Entonces, depende del problema y depende del contexto. Así es como vas a tenerlo. Sin embargo, yo lo que haría es sí tenerlo como parte del microservicio y exponer APIs al momento de que otro ente o otra entidad necesite interactuar con esos datos. Así es como te forzas a tener esas como divisiones entre lógicas, por así decirlo, de tu sistema. Obviamente, yo también he tenido ese dilema en cuanto a, bueno, ¿y qué hacemos con Business Intelligence? Porque no vamos a hacer un microservicio para Business Intelligence y que realmente lo que hace es ir a traer datos
de otras bases de datos, y por cuestiones de rendimiento es mucho más rápido, obviamente, ir y consultar directamente a la base de datos que hacer un API REST a un microservicio y que me devuelva los datos. Entonces, va más de cómo se segrega los diferentes componentes versus a cómo te comunicas con otros servicios. Puede ser que el patrón, o sea, esto está muy, muy relacionado en que una arquitectura de microservicios, toda la comunicación va a ser por HTTP, cuando realmente depende también, no debería ser siempre así, sino que van a haber muchas cosas que igual, no sé, por venir tal vez del mundo de programar, cuando se habla mucho de clean code, de principios solid y todo eso, siempre entra el tema de, bueno, ¿y el rendimiento qué hacemos? ¿Es mejor que se vea limpio? ¿Es mejor que tengamos una arquitectura chulísima, súper microservicios, súper desacoplada? ¿O que corra rápido? ¿Qué es lo que más interesa? Entiendo que lo de HTTP es porque al final Kubernetes nos ha llevado un poco hacia ese protocolo, ¿no? Porque al final, cuando hablamos de microservicios, lo que necesitamos es un sistema que envíe y reciba mensajes entre los diferentes microservicios. Lo implementamos a través de HTTP, pero tenemos gRPC y tenemos otros sistemas. Incluso hay arquitecturas en las que meten colas, ¿no? Meten algún tipo de mensajería para hacer esa comunicación. Claro, claro. Sí, bueno, Kubernetes ha venido a popularizar eso, pero realmente Kubernetes vino mucho después de la arquitectura de microservicios y creo yo que es una buena implementación de una arquitectura que es como lo que se le llama como que utiliza plugins, que la puedes extender fácilmente, que la puedes súper extender y por eso también puede llegar a ser súper compleja. Pero creo que es una buena implementación de una arquitectura de microservicios, aunque a veces se nos va un poco de las manos, insisto, no solamente ahí, sino que en general se nos va un poco de las manos cuántos microservicios vamos a tener, ¿verdad? Pero bueno. ¿Es todo Kubernetes en microservicios a día de hoy o hay otras plataformas donde estamos orquestando o hay otro modelo en el que podamos ejecutar microservicios que no sea Kubernetes? Realmente yo no diría o sea, a nivel de comunicación y a nivel de programación, Kubernetes usa gran parte de microservicios, pero yo más bien diría que lo que es muy evidente en Kubernetes es de que utiliza un patrón de controlador, se le llama, el controller pattern, que realmente como funciona es de que se despliega un controlador y se está preguntando constantemente si el estado está compliance o si hace sentido con lo que se definió. Lo está preguntando constantemente. Entonces ahí te salís un poco del tema de microservicios, a pesar de que la comunicación obviamente se expone un API REST al inicio para comunicarse y que debajo está una base de datos. Pero sobre esa API se extienden muchas cosas y se despliegan muchas cosas, muchos controladores. Entonces, más que una arquitectura de microservicios, si lo vemos como algo simplificado, que al final de cuentas Kubernetes es una API REST expuesta para almacenar estados o objetos en una base de datos que se llama etcd. Ese es realmente... Muy simple, muy simple. Eso realmente... Luego cuando ves el clúster te cagas, pero sí, más o menos es así. Claro, pero entonces ahí entras a otros temas de leader election, algoritmos de saber cómo se orquestan ciertas cosas, pero al final se implementa también, aparte del tema de microservicios para comunicación, insisto, con etcd, se implementa esta parte del patrón de controlador, que al final de cuentas eso es, y muchas de las cosas que estamos viendo ahora, GitOps, webhooks que se están creando, muchas de las interfaces que se están creando que se llama interfaces para Kubernetes, realmente se están implementando a nivel de controlador. Entonces, incluso hemos llegado a un punto en el que estamos ya definiendo en Kubernetes, yéndonos a la parte como que estuviéramos poniendo programación orientada a objetos, donde se crean interfaces y sobre esas interfaces hay implementaciones. Y se está yendo mucho a eso, o sea, se está volviendo mucho más extensible
y ya no teniendo tanto en el core de Kubernetes ciertas cosas, cierta funcionalidad, que es casi como lo que está sucediendo con lo que sucedió con Linux. Entonces, es muy similar lo que está pasando. ¿Eso de webhooks quiere decir que a futuro vamos a poder lanzar un pod desde un evento, por ejemplo, y no pasando por el ingress o el controlador? ¿Eso va a cambiar? ¿O... No, con los webhooks me refería a... hay algo que ellos le llaman, que se llaman admission controllers, que lo que hacen es interceptar llamadas al API. Entonces, por ejemplo, cuando haces una llamada a un pod, cuando desplegas un pod, en el API puedes utilizar admission controllers que, no sé, que antes de que se persista un dato a etcd, que verifique si el pod viene con CPU configurado, con memoria configurada, si viene utilizando una imagen del registro privado que tienes y no del Docker Hub, por ejemplo. Ese tipo de funcionalidades, y aparte de eso lo puedes extender para agregar tus propias cosas. Por ejemplo, algo de lo que he estado trabajando hace poco es encriptar los secretos en Kubernetes con un servicio de los que tenemos en Equinix para que realmente sea encriptación del secreto y no encodearlo en base 64. Aviso navegante. Kubernetes no encripta los secretos. Lo está diciendo Cristian. Tengámoslo en cuenta. Es un base 64. Venga. Sí. Bueno, y el tema de seguridad en Kubernetes da para hablar. También. Qué guay. Cristian, volviendo un poco hacia atrás, que Alberto se ha ido... Si le dejas, nos echa rápido, ¿eh? Tú has dicho antes, yo de primera no me iría de un monolítico a un microservicio, ¿vale? ¿Qué pasos hay que seguir para llevar? O si has vivido alguna vez ese paso de un monolítico, lo pasa a microservicios, o ¿qué hace la gente? ¿Se lleva la cebolla a 5 sitios? ¿Hacen capas de domain layer generales con un microservicio? ¿Pueden salir algunas prácticas para pasar a ese modelo? De hecho, hay un patrón que sí lo he puesto en práctica, bueno, no yo solamente, sino que en un equipo en donde estábamos, cuando necesitábamos cambiar la arquitectura de un componente muy, muy crítico en la aplicación. El patrón se llama estrangulador y en inglés se llama strangle pattern, porque la analogía de esto es que es un árbol que poco a poco va estrangulando las ramas o las cosas viejas, y para que lo puedas ir como quitando poco a poco. Y realmente ese es el concepto, el concepto detrás de eso, o la analogía, es que se pueda ir desacoplando de poco en poco. Quiere decir entonces que empiezas, lo que te decía antes, empiezas con un monolito y ves que está cambiando constantemente o estás haciendo despliegues constantemente en una parte del sistema o querés evolucionar una parte del sistema. Entonces lo que se hace es romper esa parte en un microservicio aparte y empezar a crear como rutas en el sistema o como una rama, por así decirlo. Y aquí es donde entra otro tema, por ejemplo, feature flags, que cuando estás desplegando algún servicio para producción, si está el feature flag encendido, que se vaya a la nueva funcionalidad, que esto llama que en lugar de tener una porción de código de 100 líneas, se reduce a una, que es una llamada HTTP request, o un mensaje a una cola, a otro microservicio. Y poco a poco así lo vas quitando y desacoplando, pero lo vas haciendo de a poquitos, de poco en poco, conforme vas evolucionando. No sé si están utilizando Scrum, ir haciéndolo en cada sprint e ir cambiando poco a poco las cosas. De hecho, perdón, te he cortado. Sí. No, que de hecho así fue como Facebook lanzó Messenger. Antes de que saliera al público, lo lanzó como con un feature flag escondido y recibiendo tráfico de producción. Ese patrón se utiliza mucho ahora, recibiendo tráfico de producción para entender y saber cómo impacta, ¿no? Cuánto impacta, qué tenemos que ir mejorando y no lanzarlo como antes. Bueno, lo lanzamos y que Dios nos ayude y a ver qué pasa. Pero por entenderlo, o por ser crítico, o por ser tarugo, como también lo soy, al final vamos a tener, en vez de un monolítico, vamos a tener 20 monolíticos, o ¿cuál es la estrategia? Porque si al final voy a cogerme, ya tengo 10 capas. Si voy a hacer esas 10 capas por 5 microservicios, ya son 50, ¿vale? Yo me quiero quitar capas. ¿El domain tiene que ser común? ¿O cada microservicio tiene su domain, su access data y su business? ¿O qué hacemos? Porque esto es la típica discusión que tengo yo con todos los de Solid para allá, Solid para acá. Que, al final, ¿qué haces?
¿Tienes capas pequeñitas o tienes capas globales? Es que yo, por más que escucho conversaciones de esto, cada uno tiene una opinión y yo no me acabo de... Yo si me tengo que abrir Visual Studio, al final, ¿qué hago? ¿Me llevo la cebolla a 7 sitios? ¿O tengo cebollas distribuidas? ¿Qué tengo que hacer? Porque hay opiniones para todos los gustos. Yo por saber la tuya, pues seguramente no sea la única y a ver dónde la otra, yo tengo otra. Pero tú, ¿cómo lo harías? Yo insisto, vuelvo al mismo tema. Yo como lo veo, es un tema evolutivo y un tema de mejora continua y no tanto, porque estamos muy acostumbrados a, bueno, ¿cuál es la receta? Decime la solución que te funcionó para yo hacer lo mismo. Quizás mi contexto es diferente, tu contexto es diferente. Entonces yo diría más bien que debería ser conforme vas viendo la necesidad y sobre todo los dolores que vas teniendo. Al momento del despliegue es se hacen cosas muy evidentes. Y al momento de preguntar si tenés independencia o autonomía suficiente para desplegar un microservicio. Por ejemplo, la base de datos es un tema súper controversial, si lo ponemos o no, o en otro lado, ¿no? Dependiendo de qué tantos permisos tengas que llegar a pedir antes para cambiar algo, si se está cambiando constantemente, si se pueden automatizar ciertas cosas. Ese tipo de cosas son las que hay que ir considerando y que en el día a día te va a ir dando el dolor de cabeza y sabiendo cómo lo tienes que ir desacoplando o ir cambiando, porque la idea debería ser que puedas desplegar independientemente, sin afectar a alguien más, sin tener que pedir permiso, que se pueda cambiar tecnología, que como decías, bueno, ¿cuántas veces hemos cambiado de Oracle a SQL Server o viceversa? Y siempre pensamos en un ORM, ¿verdad? Que esas es justo de las razones primarias por las que he escuchado yo también que se implemente ese tipo de arquitecturas. Y volvemos a lo mismo. Depende de cuál sea el problema y de cuál sea los dolores de cabeza que te esté dando. Entonces, conforme vas teniendo los dolores de cabeza, así es como creo yo que deberías de irlo cambiando. Me pasó a mí una vez que estábamos implementando que lo que se quería hacer eran experimentos A/B y teníamos un microservicio que solamente estaba haciendo una funcionalidad. Entonces, lo que terminamos haciendo es que en el microservicio que llamaba microservicio B, ese microservicio, en lugar de llamar solo el microservicio B, iba a llamar a un C, por ejemplo, que le delegábamos la decisión de a qué otros microservicios llamar. ¿Por qué? Porque lo que no queríamos era, cada vez que íbamos a agregar un nuevo experimento, tener que cambiar el servicio A. Ese, por ejemplo, es un ejemplo de cómo descomponerlo. ¿Qué tanto vas a ir cambiando? Si necesitas cambiar 3 cosas a la vez, cada vez que haces un cambio, quizás la división está muy exagerada. Quizás está de más, o si lo vas a hacer un cambio una vez, 3 veces, pero estás evolucionando la arquitectura. Pero si cada vez que tienes que hacer un despliegue lo cambias 3 veces, en 3 lugares diferentes, eso ya es un smell, un olor de que hay algún problema en el que tenés que unificar eso o cambiar la manera en que estás interactuando. Entonces, depende mucho en resumen, yo diría que es qué tanto tenés que cambiar cada vez que vas a hacer un despliegue. Y importante poner reglas, ¿no? De definir cómo vas a hacer esa descomposición, ¿no? Voy a versionar API, no voy a versionar API, ¿qué hacemos con esa típica capa de esa cebolla que es el modelo que lo comparten todos los proyectos? Solo el típico sigo compartiendo. Ese tipo de reglas son las que hay que poner encima de la mesa y que el equipo decida cómo lo van a afrontar. Claro. Es que Alberto acaba de tocar la tecla porque a mí, con los arquitectos que hay de software, ingenieros en el mundo, hay gestión de dependencias, capas, netcode, hay mil cosas. Y al final siempre acaba viendo el típico proyecto que pone SARET, ese, y usa todo el mundo, ¿sabes? Y al final todo acaba por el SARET. Yo nunca llegué a entender eso. Yo no me considero arquitecto de software, pero yo digo, coño, si al final vas a usar los SARET, ahora te capas. No, en la universidad que nos enseñaron a hacer monolitos, lo que nos pedían era reutilizar código. Nos enseñaron a reutilizar o nos obligaban a reutilizar. Al igual que hablábamos de SQL Server y de modelos relacionales que nos obligaban a aprovechar relaciones para no duplicar datos,
y ahora nos vemos en un mundo no SQL en el que duplicar es lo normal. Hay que desnormalizar y a tomar por saco todo lo que te enseñaron en la universidad. Pues yo creo que con el monolito es lo mismo. Te han enseñado a que hay que reutilizar, hay que hacer herencia, polimorfismo, todo eso, y cuando te vas a un mundo de microservicios, pues a lo mejor esas no Se lo son las reglas cargan, del sí. juego. No, pues al final, yo creo que el microservicio, para mí, que igual tú me has entendido, prioriza más el mantenimiento y el tocar poco código en despliegue sin evolución, ¿vale? Y tenerlo más controlado, porque se da por hecho que la arquitectura que está montando nos ha jodido. Montas un clúster con AKS, con no sé cuántos nodos, todo distribuido, se va como un tiro. Aunque tengas que hacer 20 llamadas de más, no se va a enterar el clúster porque está preparado para aceptar cientos de miles de llamadas. Tú si te vas a un app service de 2 gigas de RAM, cuidadito con hacer llamadas por fuera que igual lo tumbas. Claro que al final, pues cuando no tienes chicha, tienes limonada, ¿no? Os voy a decir. Si yo tengo un montón de nodos, pues claro que puedo ponerme aquí a separarlo. ¿Qué más me da? O base de datos, ¿no? Si tengo 500 bases de datos, pues claro que lo puedo separar. Si solo tengo una, pues igual hay que tener más cuidado, ¿sabes? Yo creo que lo que ganas por un lado pierdes por otro. No creo que sean. Por eso yo creo que no compiten, ¿eh? Por eso todo esto al final, yo por lo Bueno, menos decir, al para mí final no es tener compiten los que, modelos. tienes que conseguir un equilibrio. Un equilibrio entre reutilizo código, no reutilizo código, me voy a que la base de datos esté en el microservicio o no, como decía Cristian, ¿no? Al final depende del contexto de tu problema, pues tendrás un poco que elegir cuáles son las reglas del juego. Claro, claro. Sí. Cristian, dentro de todas estas reglas del juego, ¿qué hacemos con el from? Porque sí, ¡Fua! empezamos a descomponer el microservicio todo y luego en el from mandamos un fuerte monolito así de grande. Claro, sí, 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 eso es muy cierto, es un patrón muy, muy común. E insisto, yo diría que la parte de microservicios, uno de los beneficios es de que puedas, otra vez, cambiar cosas independientemente y que si se cae algo o si algo deja de funcionar, pues no afectes las demás partes del sistema. Y yo creo que esto es algo muy común y muy evidente quizás en sistemas como cuando entras a Amazon.com o en Netflix, que ellos tienen la parte también por detrás llena de microservicios, pero yo creería que también la parte frontend debería ser también de microservicios. Y de hecho, en una empresa donde estaba antes, sí se trabajaba de esa manera. Teníamos la parte del frontend donde teníamos como el homepage, por así decirlo. Teníamos aparte un buscador, ese era otro frontend que tenía otra lógica. Entonces, depende también de cómo esté estructurado el sitio, por así decirlo. Tiene muchísimos beneficios el llegar también a romper en pequeñas partes tu aplicación frontend en microservicios, por así decirlo, porque entonces puedes jugar mucho con los subdominios, con los paths de tu sitio web, para que al final vaya a otro path o a otra aplicación, y que si se cae eso, pues si deja funcionar no afecta lo demás. Podrías tener, no sé, que el shopping cart se caiga, pero que te deje seguir viendo productos, que al final de cuentas es lo que te interesa, que la gente pueda seguir viendo, explorando, tratando de comprar, y tal vez tener una infraestructura de mucho más calidad al momento de procesar el pago, porque no quisieras tener un error ahí. Entonces, yo creo que también aplica esa parte. Bueno, más aquí se favorece, ¿no? Que la típica librería de componentes, ¿no? Como React, al final te da pie también, ¿no? Que cada componente pueda llamar un poco a su backend, ¿no? Y al final, no, Claro. Alberto, tú que controlas más que yo, pero ahí se lo pone un poco más sencillo. Me he encontrado burradas, ¿eh? Yo he encontrado aplicaciones de React que en la home, nosotros sí teníamos microservicios, han llamado a los 80 microservicios a la vez porque querían pintar todo el DOM de una pasada. Entonces ya dije, joder, si te hago 80 APIs, jodido, llama de la forma individual. Pero a que ¿sabes? después de las 80 llamadas iba muy rápido. Ostras, sí, luego iba toda la hostia, pero claro, pero él, digamos que era centro transaccional, ¿sabes? Si alguno de las 80 fallaba, pues no pintaba la home directamente. Digo, no, jodido. Que cada componente llame a su API, porque como ha dicho Cristian, ¿no? Si se te cae el carrito de la compra, no te cae el portal de noticias, por ejemplo. En ese ejemplo que pones es el extremo que yo decía, de que a veces se nos va además el enfocarnos en una arquitectura de microservicios cuando se nos olvida el rendimiento de las aplicaciones. Entonces ahí creo que es un ejemplo real, exagerado, de cuando realmente una arquitectura de microservicios, ¿por qué? ¿Por qué hacer las 80 llamadas? Porque vas a estar llamando
Lo va a tener que hacer, va que ahí el ojo humano es donde juega, ¿no? Es como los videojuegos, que realmente no carga toda la pantalla, sino mete una neblina y lo va cargando según anda el muñeco. Pues aquí tiene que ser igual, no cargas todos los componentes, sino que haces un preview, pones un cargandito y poco a poco cada uno va saliendo. Para que yo creo que casi nadie lo hace así. Debería ser así, que si tienes un componente más pesado que otro, se cargue en la home lo principal y luego los pies se van cargando poco a poco. Yo he visto poca gente que lo haga así, ¿eh? Y yo creo que debería ser. O a menos la teoría lo que dice, ¿no? Que al final la Honda irá a ir cargando componentes individuales, que en un momento dado se te puede caer el portal de noticias, pero el de contratación va. Y está todo en la misma página web, vamos. En los lugares donde he visto que pasa eso es donde tienen muchos anuncios. Sí. Pero es un iframe, no es un microservicio. Pero yo he visto, pues no sé vosotros, pero yo he visto muy poca gente que el front lo haga con microservicio. Al final la gente carga todo de golpe y Bueno, se han segado. no es fácil hacer un front con microservicios. Sí que puedes tener componentes que sean asíncronos y que se carguen independiente, pero no es fácil, ¿eh? No, debe ser chungo. Y es que el problema que tenés ahí es también cómo mantenés consistencia en la plantilla, en el diseño. Entonces, es un poco difícil, la verdad. Sí, sí. Pues por eso al final no es imposible, pero... Pues por eso, pero bueno, yo es un poco la típica demo de carrito a la compra de que carrito independiente al buscador de productos. Pues si luego el front lo metes todo junto en un componente, pues te va. No sé para qué he montado yo 500 microservicios en backend. Hombre, para hacer procesos de backend, pero para eso lo de antes. Me lo llevo a un serverless y me quito tanto rollo, ¿sabes? Se no van por culo. Pero es que realmente debería ser una API que sea tu backend o un API gateway, por así decirlo, y que sea agnóstico, o sea, indiferente para el que lo consume, cómo está desacoplado eso. No necesitarías decirle llamar a este microservicio, sino que este es el endpoint, estas son las rutas, y ya después... Sí, que tengas un backend común para la web y que por abajo haga el merge, ¿no? Otras llamadas y demás. Claro. Es una opción también. Claro. El backend es el típico ejemplo que te pone, ¿no? Todas las conferencias que ves y dices, joder, mira, se ha caído el carrito, pero sigue funcionando el buscador, ¿sabes? Eso que a mí me mola un huevo verlo en las charlas, luego la realidad es que nadie lo monta, ¿sabes? Sí. Yo al menos no lo he visto nunca montado así, me molaría empezar a montarlo. Amazon. Sí, Amazon sí, o alguna web muy grande, ¿no? O incluso Netflix, creo que también hay cosas que me flipa la arquitectura de microservicios de Netflix, ¿vale? Porque para mí, piensas en Netflix y solo hay un servicio, que es dame el vídeo. O sea, déjate de hostia, o sea, a mí el resto de funcionalidades, yo no sé cuántos microservicios puede tener Netflix, ¿2? ¿3? Dame el vídeo, el listado de vídeos y dame un streaming para ver el vídeo. O sea, no hay más. Me imagino que irá todo el tema de encoding y todo eso que hay por debajo, que será una burrada de cómo... Por eso que a mí me flipa la arquitectura, porque sí que es microservicio y me flipa el cómo de un producto muy tecnológico han sacado un montón de microservicios y es muy complejo, ¿no? Porque cuando hablas con un cliente y piensas en su valor de negocio, en su modelo y demás, pues de ahí puedes sacar una idea de cuántos microservicios hay, pero de algo tan tecnológico como Netflix, como tú dices, no, es que si el streaming es a 4K, es este microservicio, si el streaming es Full HD, este otro, o sea, es que tiene mucha complejidad, ¿eh? Claro. Claro. Es jorobado. Cristian, no estamos complicando todo esto con DevOps, en el mundo del DevOps, no nos estamos volviendo locos poniendo microservicios y mucho más DevOps de lo que llevaría a lo mejor un monolito. Bueno, para empezar, ¿qué es DevOps? Bueno, vale. ¿Qué entendemos por DevOps, no? Y realmente, o sea, si vas a la historia de cómo empezó todo esto, es que yo recuerde, o de las primeras charlas que se vio, es de Flickr, en donde la gente del desarrollo y de operaciones no se hablaban, y por eso es de que se llama DevOps, pero realmente el nombre quizás es lo de menos ahora, cuando realmente lo que se está tratando de enfocar este movimiento, y esto es agilizar el proceso, y otra vez volvemos. Yo creo que es porque como industria hemos sufrido tanto de los despliegues y de los releases que todo se resume a eso, porque queremos, o sea, todo está listo, tal vez no en tiempo, pero ya está desarrollada la aplicación y bueno, ahora hay que desplegar y nos encontramos casi siempre con infinidad de sorpresas y no hemos practicado eso antes. Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado porque nos puede estar pasando de que estemos enfocándonos mucho en herramientas, utilizando muchas cosas, cuando realmente quizás otra vez el problema es que otra vez de estructura y no de tecnológico realmente, sino que
El DevOps realmente, o sea, el movimiento de DevOps o la cultura de DevOps, lo que, si está bien implementado, debería de facilitar esto, debería de quitar los cuellos de botella, debería de identificarlos y de explotar esas cosas en las que se puede automatizar o no, esas cosas en las que quizás se toma mucho tiempo haciendo manualmente por falta de confianza, y hay muchas prácticas, y que otra vez insisto, hay más prácticas que son tan comunes y la tecnología realmente y las herramientas que hay son infinitas ahora, que quizás por eso ahí va como que la confusión y que nos estamos volviendo locos, pero realmente deberíamos de enfocarnos en un proceso y lo que se le llama como el value stream mapping, de tener, yo creo que no mucha gente lo hace, y a nivel de compañía es de tener aquí inicia y aquí termina, como cuando nos lo enseñaban a programar. Tiene una entrada, un proceso y una salida. A eso se debería resumir todo, ¿no? Pero adentro del proceso pasan muchísimas cosas. Entonces, la idea debería ser encontrar todos esos bloques, esos puntos en donde está el problema, e ir resolviendo paso a paso, poco a poco, el problema que se tiene. No sé, quizás es automatización. Quizás muchas empresas empiezan con automatización y el proceso y el problema es mucho más de fondo, y es más de estructura, es más de que los developers no tienen acceso ni siquiera de lectura a producción. Entonces, la actitud que toman los developers va a ser, bueno, yo lo dejo aquí, hasta aquí es mi responsabilidad, porque hasta aquí puedo ver. Mi máquina funciona, que se joda. Claro. Entonces, este movimiento ha ido como abriendo esa brecha, esos conflictos que han habido históricamente. Y la idea no es como complicar las cosas, o sea, siendo purista, no debería ser complicar más las cosas, sino que más bien facilitarlas. Insisto nuevamente, otra vez, no se deberían de tomar decisiones a lo loco porque decir que hacemos microservicios o DevOps, sino que deberían de ser fundamentadas, utilizando el método científico realmente, fundamentadas en experimentación, en observar cómo es que funciona y volver a experimentar, e ir probando, e ir cambiando ciertas cosas, e ir mejorando poco a poco. Puede ser que, no sé, la estrategia branching que estamos utilizando está súper complicada y no necesitamos, porque son 2 developers. Claro. En el proyecto, no sé, o sea, van a haber muchas cosas, pero realmente la idea es de que más gente en el proceso, desde que se abre un requerimiento hasta que se despliega, esté involucrada en el proceso, y que entre todos juntos se haga más fácil el camino de esa entrada, y que el proceso sea tal vez más en línea recta a la salida. Ese debería ser realmente el objetivo. Pero ¿no crees también que es problema de que son demasiadas cosas? Porque si resumimos un poco y tuvieras un microservicio como un API, que podría verse así, ¿no? Yo tengo un API que de compras, otro API de movimiento y otro API de home, ¿vale? Y ese API, pues tú lo habrás implementado con las cebollas que quieras por debajo, o sin cebollas, o como tú quieras, ¿vale? Ya tengo un microservicio independiente. Es decir, al final desplegar un API o desplegar 60 no debería haber mucho más problema. El problema es que, cuando lo ha dicho antes Alberto, que como asociamos este movimiento de microservicios a paradigma de despliegue como Dockers, Kubernetes, OpenShift o el que venga, al final ya no se tiene que saber solo programar microservicios, tiene que saber montar tu entorno de desarrollo de microservicios, que levante Docker como sea, que además se parezca a preproducción, que además el de DevOps tiene que desplegar no sé cuántos mil contenedores, que además tienes que... A mí me parece que de primeras tiene que saber tantas cosas que yo no sé, yo al menos no las sé. Yo creo que ninguno aquí de los tres sabemos todas, como para encima esto llevarlo, y nosotros estamos metidos muy en el mundo de tecnología. Vete tú ahora un tío de... Pues con todo mi respeto, de 50 tacos, que está acostumbrado a su IS, a decir, mía, que además de saber programar en un lenguaje más moderno, tiene que saber lo que es Docker, lo que es una KS, lo que es un Cloud, lo que es un YAML. La ve ahí, tira para adelante. Eso no va a funcionar en la vida. O sea, ¿no creéis que nos hace mucho mal que microservicio vaya con todo este lote? ¿No parece mucho? A mí a veces me apetece ponerme a trastear y digo, pues que necesito ponernos 2 tardes. Venga, mañana me pongo. Me parece que es mucho para arrancar. No lo ponemos fácil, yo creo. Eso es justamente la base que está utilizando mucha gente ahora para decir que ya se nos fue un poco la mano con los microservicios y incluso con el CNCF en Landscape. Cuando entras a ver
todos los proyectos y las tecnologías que hay ahí, hasta da error la página cuando carga. Hasta se vuelve pesado Chrome cuando tiene que cargar todas las tecnologías que están ahí. Entonces, y bueno, yo creo que no es una persona X el que está también hablando mucho de esto, sino que es el mismísimo Kelsey Hightower que dice, o sea, se nos está yendo de las manos esto de microservicios. Y él es muy abierto en decir de que él ve de que los monolitos van a regresar. Y hay mucha gente que está diciendo de que los monolitos van a regresar, porque otra vez se nos fue por la cabeza, se nos fue la olla otra vez de utilizar tantos microservicios, tanta tecnología, y que al final de cuentas esto abruma. Y otra vez volvemos a la pregunta de, bueno, ¿y qué utilizo de todo esto? Necesitamos procesos que sean más dogmáticos. La palabra en inglés es opinionated, pero en español es dogmáticos, en el que digamos, esta es la forma de hacerlo, esta es una forma de hacerlo, seguilo. Si no sabes nada, seguí esta forma, esta tecnología, estos patrones, esta forma de hacerlo, y ya luego, conforme tengas los problemas, podrías ir cambiándolo. Entonces, creo que eso nos ha faltado, porque como decía Alberto, nos han enseñado en la universidad de reutilizar código, de que sea extensible, y eso de normalizar las cosas, sí. De reutilizar código ya está haciendo mucho daño, porque entonces hacemos las cosas para que no solamente resuelvan un problema, sino que para resuelvan futuros problemas que saber si vamos a tener. Y que incluso eso lo está pasando a Kubernetes, y mucho por lo que la gente se queja es de que, pues, que Kubernetes no se adapta a mí, a mis problemas, sino que entonces Kubernetes es el que tiene que cambiar, y quizás es la forma de trabajar de uno, son las prácticas que uno tiene, es la tecnología que está utilizando, está uno tratando. No te decía cuánta gente me pregunta a mí, pero ¿puedo poner en containers mi ASP 2.0 que está corriendo en Windows? O sea, no, olvídate, tienes problemas más grandes que enfocarte en... Sí, el problema no es el contenedor. Sí. Y encima corre contra o a favor, ¿vale? Porque me parece más profesional y a microservicios. No digo que no sea un profesional monolítico, pero sí el motivo, ¿no? Es decir, hago las cosas más reutilizables, con mayor rendimiento. Me parece que es currarte un poco más el coco. Pero otro día vi un vídeo, no sé si habéis visto, de la nueva Xbox X, la serie, la nueva que ha salido. Y claro, me hizo que pensar una cochorrada, pero no voy a decir nada de hormigas. Dije, en capítulo anterior he hablado de animales, no voy a poner ejemplos, que digo para ver. Una de las cosas que ponían, ¡buah, esto es fantástico! ¿Qué trae nuevo? No es lo que trae nuevo, es lo que ya tenía. Digo, usted, ¿cómo que tenía? Mira, es que yo cojo un juego que antes tardaba un minuto en cargar, el mismo, que por X motivo, que el programador ha puesto un bucle infinito, lo que sea, hará un minuto y ahora tardó 8 segundos. ¡Hostias! El mismo juego, y encima virtualizado. O sea, que encima te que tardar un poquito más. Virtualizando la 360 en la X tarda un minuto menos. ¿Por qué? Porque has metido un maquinón. Ha metido ahí CPU y RAM como si no fuera un mañana. ¿Qué quiere decir con esto? Que tú puedes tener un código de mierda que en el 99 iba a 3 por hora, lo meto en un afoncho, lo subo para arriba y eso va a toda hostia. ¿Por qué? Pues hacemos trampas, porque ha evolucionado. Ahora tenemos gigas de radio limitados prácticamente, CPU de la hostia, scale out, hay un montón de cosas. La capacidad de cómputo ha evolucionado, pero ahora todo te lo cobran. Bueno, claro, tiene un coste, pero que toda una aplicación que te dará un minuto y medio que te planteaste quitarla porque era lenta, pues igual te sale más barato pagar más RAM que hacer la mega arquitectura de microservicios que te lo cambien. No sé, que estoy diciendo que habrá gente que dirá, pues paso, ¿para qué voy a aprender si ahora subo la RAM y ya está? Y eso lo he visto, No pasa nada, si viene aquí, sube más RAM y ya está. De un SD3 pasas a un D y a tomar por saco. Yo, claro, creo que también va un poco por ahí que va a haber que nivelar muy bien el cuánto optimizar tu código para que sea más rápido versus el coste de la infraestructura. Va a ser muy complicado. Yo creo que es algo que hay que ir viendo continuamente y no esperar hasta que explote, porque si no va a pasar lo que le pasó a Facebook, insisto, otra vez el ejemplo. Crean su máquina virtual porque ya era muy complicado cambiar de lenguaje de programación y contrataron gente muy crack para que realmente resolviera el problema de que de frente es PHP, pero por debajo va a ser C. Entonces crearon una máquina virtual y cuando la verdad era que tenía que haberse preocupado por ir viendo eso de a pocos. O sea, yo sé que es muy fácil decirlo, pero
Mark Zuckerberg no se imaginó el monstruo que iba a estar creando, entonces claro, que de programación como... son millones, ya me gustaría a mí hacer una aplicación con millones de usuarios, ¿sabes? O no, no lo sé. Y ese es el tema de muchas startups, y eso es muy real, y eso pasa mucho, o sea, y es algo, es una intención muy buena el enfocarse en ver si el producto va a tener éxito o no, antes que si la aplicación está perfecta, y si está corriendo en Kubernetes, si está haciendo microservicios, si tiene el pipeline de entrega continua. Podría tener todo eso muy chulo y el sistema no podría estar funcionando. Para si no cuaja el negocio, no cuaja o no te lo van a usar. Entonces es un balance. Se nos ha acabado el tiempo y yo me quedo con cosas que ha dicho Cristian muy interesantes, y una de ellas es que, así por resumir, que hay muchas tecnologías, que tenemos muchos patrones y que lo que tenemos que hacer es identificar cuál es el más adecuado, ¿no? Y no muchas veces por irnos a microservicios vamos a tener la solución más correcta. Y como dices, hay gente que está volviendo o que parece que quiere volver al monolito porque microservicios no ha sido su solución. Y creo que ahí es donde está la belleza de nuestra profesión, ¿no? De poder elegir cómo resolver nuestros problemas, ¿no? No ir siempre al mismo, ¿no? O sea, si todo el mundo estuviésemos en microservicios sería todo esto muy aburrido. Claro. Y que podamos un poco elegir esas arquitecturas serverless, no serverless o como queramos, ¿no? Cristian, muchísimas gracias por el tiempo que nos has dedicado, muchísimas gracias por hablar de microservicios. Creo que has iluminado a muchos con respecto al concepto. No solo a Sergio, sino también a la audiencia y a mí, por supuesto. Sergio, yo lo admito, yo aprendo cada día con mis invitados. Si no, no os traería. Ese es el objetivo, ¿eh? El objetivo es Tú también aprendes porque te has ganado el quiz, así que... Eso ha sido un golpe bajo, ¿eh? Claro, es una prueba de que no siempre estás por encima del invitado. Porque Alberto es cierto que es muy cross. Yo aprendo de todos. Estoy aquí. Sergio, próximo capítulo, próxima semana. Seguimos en La Resistencia. Cristian, muchísimas gracias por este rato, ¿vale? No, ustedes por invitarme. Gracias. Hasta luego a todos. Hasta luego.